del mercado, hablando acerca del análisis fundamental, ¿correcto? Este webinario viene auspiciado por la empresa LifeForex. Es un broker de divisas, también proporciona instrumentos como acciones, índices, criptomonedas, metales, petróleo, etcétera, etcétera, ¿correcto? Yo soy parte del equipo de soporte y también de dar formación y educación a los traders que están ingresando al mercado. Damos inicio a esta sesión, a este webinario. Nosotros conocemos que en el análisis tenemos dos tipos, ¿correcto? Tenemos el análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis técnico sabemos que se basa en el precio, en el volumen o en una combinación de ambos, de estos dos elementos, de ambos elementos, tanto precio como volumen, ¿correcto? Solo necesitamos el gráfico en el análisis técnico, el gráfico de precio, y lo que el precio esté realizando o dibujando en este gráfico nos bastaría para realizar las predicciones, ¿correcto? El otro tipo de análisis es el análisis fundamental, considerado por mucho más difícil, más complejo que el análisis técnico, ¿correcto? El análisis fundamental se basa mayormente en el estudio de los acontecimientos económicos o políticos, ¿correcto? En concepto básico, el análisis fundamental es el análisis del mercado en función en relación de la relación entre los factores económicos y políticos y su influencia en la cotización de un instrumento financiero, ¿correcto? En este caso, para el mercado Forex sería en relación a las divisas. El precursor del análisis fundamental fue el señor Benjamin Graham, cuya escuela de pensamiento se impuso entre todos los gestores de inversión de los años 50 y 60. La ciencia de Graham consistía en el llamado security analysis, análisis de los valores, y buscaba entender y valorar la empresa en relación a sus datos, tanto contables financieros, ¿correcto? En el mercado de divisas, en el Forex, el análisis fundamental se concentra en las teorías financieras y económicas, así como también en los desarrollos políticos, para determinar la fuerza y la demanda de la divisa, ¿correcto? Comprende la revisión de los indicadores macroeconómicos, vamos a ver más adelante lo que es un indicador macroeconómico, así también comprende los mercados de valores, los de renta variable, y también las consideraciones políticas, ¿correcto? Estas últimas, las consideraciones políticas, influyen mucho en la confianza de los gobiernos y en la cima de la estabilidad de los países. Uno de los eventos políticos que se acerca muy importante es las elecciones de Alemania, este 24 de, diciembre, de septiembre, ¿correcto? Les pido mil disculpas, la conexión a internet sufrí un corte, y ya parece que ya volvió. Les pido disculpas, por favor. Continuamos con la explicación. Nos habíamos quedado en lo que es en los indicadores económicos, lo que son los indicadores económicos. Nos dice que básicamente es un dato estadístico o informativo recopilado y publicado de manera regular por un gobierno o entidad privada. Eso lo quiero recargar, que no solamente los gobiernos, sino también que las entidades privadas pueden emitir indicadores económicos. ¿Correcto? El indicador también registra tanto el sector económico total de un país como del conjunto del mismo, ¿correcto? Puede ser tanto, por ejemplo, el sector agrícola, del sector manufacturero, construcción, etcétera, como también de toda la economía del país, ¿correcto? Los indicadores económicos son parte del análisis fundamental, pero no solamente es el único, también podemos encontrar algunos eventos políticos como por ejemplo las elecciones, como les decía, también los eventos, las conferencias de prensa, las conferencias que tratan los diferentes presidentes de los gobiernos o
presidentes o gobernadores de los bancos centrales, ¿correcto? Vamos a hablar ahora de los indicadores económicos, los principales indicadores económicos que mueven al mercado de divisas específicamente, ¿correcto? Tenemos en primer lugar al índice de precio al consumidor, IPC, que básicamente es la inflación, la conocemos como inflación, ¿correcto? El concepto nos dice que el IPC es un índice de consumo diseñado para medir el cambio de los precios de una cesta fija de bienes y servicios representativa de la compra de un consumidor urbano típico. En otras palabras, nos va a decir si los precios de los artículos o servicios de cierto país o de cierto lugar están subiendo o bajando. En el mercado Forex, un índice de precio al consumidor subiendo, eso es bueno o se ve reflejado en la divisa por su aumento, ¿correcto? El índice de precio sube y la inflación comienza a subir, entonces el precio comienza a subir. ¿Por qué? Porque los bancos centrales o los gobiernos tratan de controlar al índice de precio del consumidor subiendo las tasas de interés. Si vemos una inflación alta, para controlar esta subida de los precios, los bancos o los gobiernos comienzan a subir las tasas de interés y vamos a ver más adelante por qué es importante la subida de las tasas de interés. Todo lo contrario, si el índice de precio baja, la inflación baja, entonces la tasa, los gobiernos van a tratar de controlar esta caída de los precios bajando también las tasas de interés. El punto es que los gobiernos tratan de controlar a la inflación, mantener en un objetivo. Mayormente es del 2%. Por ejemplo, el objetivo de Estados Unidos, de la Fed, de la Reserva Federal, es mantener la inflación o llegar al objetivo del 2%, mantener a la inflación en 2%. Están luchando por ello, en este caso están ya subiendo los tipos de interés en la Reserva Federal luego de varios años de mantenerlos en récords mínimos históricos, ahora ya están subiendo. Entonces, una subida de la inflación del IPC sería, veríamos un crecimiento en el precio de la divisa o una caída de la inflación, veríamos todo lo contrario, un descenso en el precio de la divisa, ¿correcto? Otro indicador es el índice de precio al productor, similar al IPC, pero en este caso va a reflejar los precios de las materias primas, tanto las materias primas como productos semi elaborados que los productores tienen o pagan para realizar para elaborar sus productos finales, ¿correcto? El índice de precio al productor básicamente es un indicador que va a predecir si la inflación va a subir o bajar, ya que si el índice de los precios de las materias primas comienzan a subir, entonces los productores, las empresas van a reflejar esta subida de los precios de las materias primas en el producto terminado, ¿correcto? Y por ende va a subir los precios de esos productos y la inflación en sí. Entonces, el índice de precio al productor o una subida en el índice de precio al productor también va a ser bueno o va a reflejarse en la subida en el precio de la divisa. Si el índice de precio al productor cae, también se va a reflejar en el descenso de la divisa. El índice de precio al productor es un poco inferior, podemos decir, es inferior en importancia a la inflación, al IPC, ¿correcto? Por lo tanto, quizás no veamos cierto movimiento tan fuerte como lo podemos ver cuando sube o baje el IPC, ¿correcto? El siguiente indicador macroeconómico es el Producto Interno Bruto, el famoso PIB. El concepto del PIB podemos decir que representa el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por una economía durante un periodo determinado, ¿correcto? El PIB es la media más completa de la producción del país y es indicativo de las presiones inflacionarias. Eso es correcto. Nosotros hemos escuchado que un país está creciendo
es por el dato que tenemos que voltear a ver cuando dicen eso, es a al Producto Interno Bruto, al PIB. Cuando vemos un PIB subiendo, es favorable para la divisa, ya que indica que el país está creciendo, por lo tanto va a ser más atractivo para las inversiones, ¿correcto? El empleo va a subir, por lo tanto también los ingresos van a subir, entonces eso hace a la divisa de ese país más atractivo, ¿correcto? Si vemos a un PIB cayendo, va a ser todo lo contrario, va a pasar factura a la divisa y la divisa va a empezar a caer, ¿correcto? Ese sería la lectura de ello. Lo que los gobiernos tratan de hacer, los bancos centrales incluidos, es controlar o hacer que el Producto Interno Bruto suba, ¿correcto? Porque si vemos a un Producto Bruto, se dice que técnicamente si lecturas del PIB consecutivos, o sea, trimestrales consecutivos, estaríamos hablando de que el país ya estaría entrando en recesión. Y un país en recesión es un país cuya divisa va a ser muy, muy golpeada, ¿correcto? Entonces, el Producto Interno Bruto junto al IPC y junto al empleo van a ser los indicadores importantes que siempre los gobiernos van a voltear a ver para tomar decisiones sobre políticas monetarias. El siguiente dato macroeconómico que podemos ver son las ventas al por menor. Las ventas al por menor básicamente es un indicativo de cuánto están vendiendo en los, podemos decir, grandes almacenes o en los diferentes mercados, ¿correcto? Al ver unas ventas al por menor subiendo, esto es indicativo de que los comerciantes tienen ingresos, por lo tanto tienen opciones de gastar, ¿correcto? Vemos al ventas por menor subiendo, indicativo de que hay confianza en el mercado, hay confianza en los consumidores y por lo tanto eso va a pasar factura a la moneda y vamos a ver un alza cuando estas ventas al por menor suben. Todo lo contrario, si las ventas por menor caen, la divisa va a caer también. No va a ser tan grande los movimientos con las ventas al por menor, pero sí va a ser un indicativo de que si las ventas al por menor sube o baja, indicativo de que la inflación puede estar subiendo o bajando, por lo tanto, una subida de tasas de interés también pueden ser subidas o bajadas, ¿correcto? Creo que me pasé un indicador, me faltó el indicador de empleo, un indicador importante, aquí está, disculpen, es uno de los tres indicadores importantes que tenemos que voltear a ver. Ahí he colocado el título de Non-Farm Payroll, que significa nóminas no agrícolas. Ese es el dato importante en Estados Unidos que cada viernes, primer viernes de cada mes es publicado. Es un dato que la mayoría de los van a voltear a ver o tienen que voltear a ver porque una subida del empleo va a indicar que el país está creciendo. Los bancos centrales, los gobiernos están viendo este dato fundamental para implementar sus políticas monetarias, determinar en qué momento van a subir las tasas de interés y en qué momento pueden estar cayendo, ¿correcto? Las nóminas no agrícolas en Estados Unidos es el dato importante, pero también podemos ver en diferentes países, como por ejemplo en el Reino Unido o en la zona euro, que también que estos datos son importantes. Igual manera, la tasa de desempleo, ¿correcto? En la tasa de desempleo, si vemos una caída en la tasa de desempleo, entonces eso va a favorecer a la divisa del país, ¿correcto? Porque está indicando que el desempleo está cayendo y hay más personas empleadas, por lo tanto va a haber personas que estén gastando, tengan dinero para gastar, ¿correcto? Una tasa de desempleo subiendo va a ser desfavorable para la divisa, ¿correcto? Esa sería la lectura para este dato importantísimo, que como les digo, tanto cualquier gobierno o banco central están mirando, tanto van a escuchar en las conferencias de prensa
que se les pregunten por el empleo, como por la inflación y como por el PIB, por el crecimiento que tenga el país en sí. Vimos ventas por menor. Otro indicador importante es la balanza comercial, ¿correcto? El concepto de la balanza comercial indica que es el mayor componente de la balanza de pagos de un país. Es la diferencia entre el valor de las importaciones y de las exportaciones para el periodo analizado. Esto es correcto. Si vemos una balanza comercial subiendo, o sea, en superávit, eso es atractivo para las divisas. ¿Por qué? Porque está indicando que ese país está exportando más que importando. Por lo tanto, hay más compradores para los bienes de ese país. Por lo tanto, la divisa tiene que subir, es más atractiva porque hay personas en el exterior que están comprando sus productos y por lo tanto tienen que adquirir esas divisas de ese país. Todo lo contrario, si vemos déficit en la balanza comercial, es decir, que el país está más importando que vendiendo, la divisa va a tender a caer, ¿correcto? Podemos ver un superávit subiendo en subida o un déficit también cayendo, si podemos decir, ese es bueno para el país. Pero si vemos un superávit cayendo o un déficit aumentando, eso sería malo para la divisa, ¿correcto? Eso sería la lectura para la balanza comercial. Eh, También tenemos otro indicador que también tenemos que voltear a ver o que muchos voltean a ver, que es el índice manufacturero ISM. Este índice es para Estados Unidos. Eh, Mayormente este índice es una encuesta, ¿correcto? Está realizado por el Instituto for Supply Management de Estados Unidos, el cual hace una encuesta a los gestores de compra de los diferentes, como este es un índice manufacturero, a las fábricas, mejor dicho, y permite dar tres respuestas. Les preguntan cómo puede estar su sector y ellos tienen tres posibles respuestas que pueden marcar que es mejor, igual o peor. Y dependiendo de estas respuestas se realiza o se fabrica este índice, ¿correcto? Un índice por encima de 50 es indicativo de que el sector está en expansión. Un índice por debajo de 50 es indicativo de que el sector está en contracción, ¿correcto? Podemos ver aparte índices como por ejemplo el índice de construcción, el PMI de servicio, que es también otros índices, ¿correcto? Aparte del índice manufacturero. Pero en Estados Unidos el índice manufacturero es uno de los principales. En otros países, por ejemplo, como en el Reino Unido, los índices de servicio o índices de construcción muy vistos, son muy importantes para esa ciudad, para ese país, disculpe. Aparte del instituto, del ISM, también podemos ver otras empresas como la empresa Market, que también desarrolla estos índices, estas encuestas, ya sea para China, para Europa, como también para Estados Unidos. Por lo tanto, vamos a estar viéndolo según el país. Si la manufactura es un sector importante para ese país, hay que estar revisando si el servicio, todo lo que es el sector servicio es importante para ese país, hay que voltear a ver. El último indicador y por lo tanto para mí el más importante de todos los indicadores que hemos visto, ya que todos los indicadores que hemos visto anteriormente, la inflación, el PIB, el empleo, etcétera, etcétera, van a recaer en este indicador, que son los tipos de interés, ¿correcto? Los tipos de interés es uno de los componentes claves de la política monetaria, ¿correcto? Y están fuertemente relacionados con la oferta y la demanda de la divisa, ¿correcto? Si bien la importancia de los indicadores fundamentales, los que ya hemos visto, varía en el tiempo, los tipos de interés siempre van a
ser más relevante, más importante, ¿correcto? Y eso es muy cierto. Ustedes han podido ver cómo los tipos de interés, una subida, los tipos de interés influyen muchísimo en el precio de la divisa. Cuando inició las subidas Canadá, por ejemplo, estos meses, vimos cómo se fortaleció muchísimo. Cuando vimos en Estados Unidos estos últimos, el día de ayer prácticamente, simplemente bastó con que diga la Reserva Federal que un eminente subida de tasas de interés en las dos sesiones que vienen tanto en noviembre como en diciembre, simplemente ha hecho que el dólar se fortalezca, ¿correcto? Entonces, la importancia de los tipos de interés es muy relevante. Cuando veamos o escuchamos que las tasas de interés pueden estar subiendo, hay que tratar de cambiar nuestras perspectivas en el instrumento, en este caso en las divisas. Si vemos que las tasas de interés lo han subido y nosotros hemos estado bajistas en esa divisa, entonces hay que tratar de revalorar nuestro análisis, ya que la tasa de interés, una subida de tasa de interés va a hacer que esa divisa crezca, ¿correcto? Va a ser más atractivo. Por lo tanto, estos serían los diferentes datos macroeconómicos que vamos a poder ver. Existen muchos, existen otros datos que también no les he colocado acá, pero estos son los más importantes. En el calendario que vamos a ver a continuación, vamos a explicar algunos otros datos macroeconómicos, ¿correcto? Aparte de estos indicadores, como les decía, los eventos macroeconómicos son importantes en el análisis fundamental. Los discursos son importantes y tratar de comerciar, de estar en nuestras operatorias en un discurso es a veces jugar a la ruleta rusa porque no sabemos cómo el mercado va a reaccionar a las palabras que ese político esté diciendo, ¿correcto? Mi consejo, que es cuando vean que un político monetario, un político, por ejemplo, un gobernador o presidente de algún banco central va a tener una conferencia de prensa y va a hablar específicamente de un tema de política monetaria, es preferible retirarse o salir del mercado, no ingresar al mercado minutos antes, ya que la volatilidad va a ser extrema y no sabemos qué es lo que va a decir este político, por lo tanto vamos a ir a ciegas a comercial y eso no es bueno, ¿correcto? Otros eventos macroeconómicos, como les decía, las elecciones. Últimamente, el domingo se va a realizar las elecciones en Alemania, ¿correcto? Se sabe que el partido de Angela Merkel va a obtener la victoria, pero tenemos que estar viendo si hay algún, podemos decir, alguna sorpresa para realizar con quién va Angela Merkel va a hacer la coalición, ¿correcto? Si sale el mismo candidato con que está ahorita Angela Merkel, la coalición, no me acuerdo su nombre realmente, pero si sale en estos momentos el ganador o segundo ganador con este segundo candidato, este candidato que actualmente está Angela Merkel, entonces el partido político con que está Angela Merkel, entonces no creo que haya ningún cambio en la divisa, pero si hay alguna sorpresa de que algún partido anti-Europa o algún partido populista sale vencedor como segundo lugar, entonces la divisa del euro va a sufrir caída, ¿correcto? Esa es la recomendación, por lo tanto yo estoy seguro que ya han escuchado, los brokers han enviado sus correos electrónicos, sus cartas, indicando que posiblemente van a subir sus márgenes para operar. Esto es para proteger a los inversionistas de esta posible alta volatilidad que conlleve si hay una sorpresa de estas elecciones en Alemania, ¿correcto? Eh,
Vamos a ver ahora sí, los indicadores, perdón, los calendarios económicos. La empresa Lifeforex tiene su propio calendario, ese es lo que vamos a ver en este momento, pero si gustan otros calendarios también importantes y muy conocidos son los que ven ahí, como es forexfactory.com. Es un calendario muy conocido. Desde que me inicié, yo conozco este calendario, más o menos del 2008. Es una página muy conocida, muy importante, si podemos decir, en cuestión de análisis y de herramientas. Un segundo calendario muy bueno es el Investing. Es un calendario económico en español, ¿correcto? Su rapidez para publicar los datos es muy atractiva en ello. Les recomiendo este segundo calendario también, el de Investing. Pero en esta hora vamos a ver el calendario de Lifeforex, que es un calendario también que tiene muchas ventajas. Voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Ujú. Ya. Ahora sí ya pueden ver la pantalla. Ya tienen toda mi pantalla. ¿Sí? Creo que sí, ya pueden ver, ya tienen que estar viendo mi pantalla. Y vamos, perdón, ya está. Vamos a entrar al calendario económico, que es una herramienta importante. Yo siempre recomiendo a los que están ingresando al mercado, antes de realizar el trading diario, o siempre regresen a ver a los calendarios económicos para determinar qué dato importante va a estar publicándose o qué evento importante se va a estar realizando, ¿correcto? En la página de LifeForex se van a la página de Trading Online y van a encontrar en la herramienta de trading el primero que va a ser. No ven a ver, perdón. No pueden ver mi pantalla. Por favor, si me, no ven. A ver, voy a detener la compartición de pantalla. Voy a reingresar de nuevo. Ahora pueden ver mi pantalla. Sí, perfecto. Gracias, Marcelo. Me dicen que ya pueden ver mi pantalla. Entonces regreso. Sí, va a quedar grabado. Sí, sí va a quedar grabado. Para mañana estará subiéndose al YouTube y se estará enviando a todos los participantes la grabación para que puedan estar revisando nuevamente. ¿Correcto? Luego me voy, aquí estoy en la página de LifeForex, ingreso a Trading Online y luego a herramientas de trading voy a calendarios. ¿Correcto? La empresa LifeForex brinda tres tipos de calendarios: el calendario económico, el calendario de fiestas y las tasas de interés actuales que tiene cada banco central, cada país. ¿Correcto? Entonces, lo principal todos los calendarios que usted tiene que buscar es la hora, la fecha que tiene que darnos.
la ubicación de ese indicador, en qué país va a estar realizando, en qué zona, la prioridad o importancia. Mayormente son tres tipos de importancia o prioridad, que es el nivel bajo, el nivel intermedio y, y el más importante, que mayormente está ubicado por 3 puntos, mejor dicho, o de un color diferente. El evento en sí, ¿cómo se llama? ¿Correcto? El periodo puede ser un periodo mensual, trimestral, anual, etcétera. Y los tres datos fundamentales que se nos tiene que brindar: el dato anterior, el pronóstico que el mercado está esperando y el dato actual que tiene que salir, ¿correcto? Estos serían los datos importantes que tienen que estar viendo, y yo estoy seguro que en todo calendario ustedes lo van a poder ver, ¿correcto? Aparte, podemos filtrar en el calendario de iForex, podemos filtrar los diferentes datos que pueden estar brindando. Por ejemplo, yo quiero filtrar de los principales divisas, ¿correcto? Voy a hacer un filtro, simplemente voy a colocar a las principales divisas: Suiza, Canadá, Australia, también Alemania, que es de la zona euro, España, que es el cuarto país o cuarta economía de la zona euro, ¿correcto? Francia, Inglaterra, el Reino Unido, ¿correcto? Vamos a también Italia, la tercera economía. Japón es una de las principales economías del mundo. También podemos realizar, a ver, mm, Nueva Zelanda, creo que y Estados Unidos, ¿correcto? Entonces, ahí están para las 8 principales divisas que podemos operar, las pares mayores, ¿correcto? Y voy a indicar que simplemente veamos los datos importantes, porque me interesan a mí los datos importantes, y le digo aplicar. Y el calendario económico va a filtrar los datos importantes. Este sería para hoy día. Hoy día hemos tenido datos importantes en Japón, también las declaraciones. Vamos a decir mañana. A ver, no hay datos importantes. Voy a hacer otro filtrado, creo. Medio voy a colocar para poder ver. Ya está. Mañana simplemente vamos a tener datos de media importancia. Por ejemplo, vamos a tener el índice de precios al consumidor, el subyacente, ¿correcto? Como el índice de precio al consumidor normal, ¿correcto? En Canadá son datos importantes. Vamos a tener PMI de servicios, las encuestas que les estábamos diciendo, el índice de PMI de servicio, el compuesto y el manufacturero, Alemania. El índice manufacturero es importante porque sabemos que Alemania es la fábrica de la zona euro, mejor dicho. Entonces, este dato es importante, que tenemos que voltear a ver. Correcto. En Estados Unidos también vamos a tener PMIs, tanto manufacturero como compuesto, el de servicio también, ¿correcto? Y miren que estos PMIs no son realizados por la empresa Market, como les estaba diciendo. Es otra de las empresas que hace estas publicaciones, estas encuestas y datos importantes. La semana hemos tenido datos importantes. Los eventos o las conferencias que tienen, por ejemplo, los gobernadores son eventos que tenemos que tratar de conocer qué ha dicho ese gobernador o ese presidente. Por ejemplo, hemos tenido el gobernador Carney en Inglaterra, ¿correcto? Otro dato importante: hemos tenido las tasas de interés el día de ayer. Ya vimos que la Reserva Federal, Janet Yellen, ha dicho que posibles subidas las subidas son inminentes para los siguientes meses, ¿correcto? También hemos tenido decisiones de políticas en Japón. Ha ido igual, se han mantenido las mismas tasas y los mismos requerimientos. También ha hablado el gobernador del Reino Unido. Otros datos importantes: no, para
mañana ya no hay, simplemente hay estos datos importantes. Podemos ver también lo que nos espera en la semana. Vamos a buscar, por ejemplo, lo que nos espera el día lunes. Y ahí tenemos los que lunes vamos a tener como dato importante las minutas del Banco de Japón. Vamos a ver las minutas. Las minutas básicamente son las actas de la reunión que han tenido el comité de política monetaria de ese país o de ese banco central, mejor dicho. ¿Correcto? Vamos a tener también las tasas para Australia, perdón, la balanza comercial para Australia, y también vamos a tener algunos datos como el índice de manufactura de la Fed del Dallas, y etcétera, etcétera. IFO también es una encuesta. El IFO, el clima de negocios, es una encuesta importante en Alemania, ¿correcto? También hay que voltear a ver esos datos o ese evento, esas encuestas, ¿correcto? Entonces, hasta aquí sería la sesión. Si tuvieran alguna pregunta, algo que no le ha quedado claro, por favor me lo dicen por el chat. Conocer nosotros sabemos que estamos en el análisis, somos más expertos en el análisis técnico, pero dejar de lado al análisis fundamental, los datos macroeconómicos y eventos, sería una entera desventaja que podemos nosotros tener. Cierto que el análisis fundamental, como les digo, es un poco más difícil de trabajar o de pronosticar con el análisis fundamental que con el análisis técnico, pero estoy seguro, o no, sé por mi experiencia que los datos macroeconómicos o los eventos políticos financieros han o van a pasar factura o van a influir mucho en nuestro análisis técnico, ¿correcto? Porque si podemos estar viendo tendencias alcistas, pero en un momento dado habla un político o sale un dato macroeconómico muy diferente a lo que se esperaba, toda esa tendencia alcista de ese instrumento financiero puede volverse atrás en cuestión de minutos, ¿correcto? Por lo tanto, el revisar nuestro calendario, el estar atento a lo que sucede en las cuestiones políticas o en los eventos macroeconómicos, es importante que nosotros volteamos a ver, a pesar que somos analistas técnicos puramente. Veo que no hay preguntas. Yo agradezco mucho su atención